forman una unidad. Y es la última visión que recibe el profeta Daniel. De alguna forma es como si el capítulo 10 fuese el prólogo, fuese una introducción a la visión que reciba Daniel. El capítulo 11 es la profecía en sí misma, la visión en sí misma. Y realmente el capítulo 11 lo que es una ampliación de la visión que vimos en el capítulo 8. ¿Recordáis? La profecía sobre el reino de Grecia, la división en los 4 reinos, bueno, el macho cabrío, y todo esto del capítulo 8, pues eso es una ampliación de esta visión. Así como, por ejemplo, veíamos que el capítulo 7 es una ampliación del capítulo 2. ¿Os recordáis? Capítulo 2, que es el sueño de Nabucodonosor, aquella estatua de los 4 imperios, y pues veíamos en el capítulo 7 las cuatro bestias, ¿verdad?, que hablaban de esos 4 imperios. Lo que se produce en el capítulo 11 es precisamente esa profecía sobre lo que iba a ocurrir aproximadamente 200 años después, entre la guerra entre esas 2 facciones que quedan del imperio de Alejandro Magno, los Ptolomeos y los Seleucos. Aproximadamente 200 años después ocurre eso. Y el capítulo 12 es como si fuera el epílogo, o el cierre, el broche. Y es, de alguna forma, tiene esa proyección hacia el final de los tiempos. Como ya hemos visto, hemos hablado también, las profecías, muchas de estas profecías tienen doble cumplimiento. Un cumplimiento claro en la historia, pero tienen muchas de ellas un cumplimiento universal, completo en el futuro. En el capítulo 10 vamos a entrar al prólogo de esta visión. Capítulo 10, nos situamos en primer lugar el cuándo se produce esta visión. Dice allí el verso 1: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. ¿Cuándo se produce esto? Pues nos podemos situar aproximadamente en el año 536 a.C. Daniel tenía más de 80 años. ¿Por qué sabemos que tenía más de 80 años? Bueno, es fácil hacer las cuentas. Si Daniel fue llevado cautivo de muy joven, y si fueron 70 años los años de cautiverio, pues podemos hacer fácilmente las cuentas. Si se pensaba que tendría entre 15 y 19 años cuando fue cautivo, posiblemente Daniel tuviera en este año entre 85, 87, 89 años la edad de Daniel. Daniel no fue de los que fueron a reedificar el templo en Jerusalén. Precisamente se cree por causa de su edad y también por causa de su trabajo allí en el imperio persa. Se produce esta visión precisamente 2 años después de que Ciro diera la orden para que volviesen algunos del pueblo de Israel a reedificar el templo. La primera de los regresos. Hay 3 regresos, ¿verdad? El primero, bajo Zorobabel, se produce precisamente 2 años antes. Hay gente que piensa que esto se produce por casualidad. Lo que ocurre en la historia se produce por casualidad. Hay gente que piensa que los eventos de este mundo se producen porque sí, y Dios parece que va controlando. A algunos se le escapa un poco de las manos, pero no es así lo que nos enseña la palabra. Isaías nos enseña que 100 años antes de que se produjera la orden de Ciro, Isaías dice con nombre propio, menciona a Ciro y dice que es Ciro el que va a dar este edicto, esta promulgación. Isaías, por ejemplo, vemos el 44:28, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. En el 45:1, así dice Jehová a su ungido. Fijaros, ungido. Se utilizaba este término para los reyes y para los sacerdotes. Es la única vez que se utiliza este término en la Escritura para hablar de una persona que no creía en Dios, de una persona que no era creyente, de un pagano, como era Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha
para sujetar a las naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Verso 13 dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos, él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Es interesante, o sería interesante leer todo el texto de esta profecía, pero 100 años antes de que se produce, Isaías dice con nombre propio que es Ciro el que va a dar esa orden de decir los judíos que vayan y que reedifiquen allí Jerusalén, el templo. Esto nos enseña, esto nos muestra que lo que se produce en la historia no es algo que esté al azar. Esto quiere decir que Dios dirige la historia. Esto quiere decir que Dios controla la historia, que Dios gobierna la historia. Y este es uno de los mensajes principales, precisamente, de este libro de Daniel. Pues precisamente 2 años después de que se produce eso, el retorno de Zorobabel y con un grupo importante de judíos que van a reconstruir allí, se produce esta visión que tiene Daniel. Ahora se nos dice, si os fijáis, leemos los 4 primeros versículos. Fijaros la situación que está Daniel. Y yo me pregunto, ¿por qué Daniel estaba afligido? En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido, dice, por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que este es el río Tigris. ¿Por qué estaba Daniel afligido? ¿Qué pasaba con Daniel? ¿Por qué estaba angustiado? No sabemos exactamente el por qué, pero podemos suponerlo. Estaba en una situación delicada. Su pueblo, Jerusalén, se estaba reconstruyendo el templo, había mucha oposición, había mucha dificultad. Es probable que su situación era de preocupación en este sentido por su pueblo. Pero nos dice el texto que estaba en actitud de ayuno. Dice aquí ni siquiera que me ungí con ungüento. Los persas usaban perfumes. El perfume era símbolo de gozo, de alegría. Hoy en día no sé si es símbolo de algo aquí, ¿no? en nuestra cultura, pero para los persas era símbolo de gozo, de alegría, el ir perfumado. Cuando una persona estaba de luto, estaba sufriendo por algún motivo, no usaba ungüento, no usaba ningún tipo de perfume. Pero nos dice más el texto. Nos dice que no comí manjar delicado, literalmente es pan, dice aquí el texto pan, y obviamente se refiere al pan leudado. No tomó pan leudado, sino que tomaba el que se llama, o el que se denominaba pan de aflicción, pan de aflicción. No es casualidad que Daniel mencione la época, la fecha en la que está. Está hablando que era el mes primero. ¿Qué ocurría en el mes primero? ¿Y qué dice la ley en el mes primero que tenía que hacer su pueblo en los días 14 y 21? No tenemos tiempo para ir y recorrer la ley en este sentido, pero se celebraba en este tiempo, en el mes de Nisán, del día 14 al 21, exactamente una semana, la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes de aflicción. Precisamente los panes sin levadura lo que hacían era recordar la aflicción que tuvo el pueblo de Israel mientras estuvieron en el cautiverio de Egipto, pero también recordar cómo el Señor los libró con mano poderosa. Allí al 7º día se tomaba aquel cordero, ¿verdad? Y se sacrificaba el cordero de la Pascua. Los panes sin levadura, 7 días. Daniel estaba en ayuno y nos dice el texto por 3 semanas. Y si leemos por encima del texto podemos pensar que Daniel estaba en situación de angustia y coincidió que fueron 3 semanas. Pero si nos fijamos en detalle, nos vemos que era un tiempo programado, preparado por Daniel.
fijaros que dice hasta que se cumplieron las 3 semanas, verso 3 del capítulo 10 al final, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es posible también que Daniel estuviera en este tiempo de celebrar esta fiesta, pero en este momento, en la situación que estaba pasando Daniel, pues posiblemente una fiesta en un sentido de dolor, de preocupación, de aflicción, pero preparada, programada, no una semana, sino 3 de ayuno. El término que vemos aquí, conflicto grande, es posible que se refiera a esa guerra espiritual que después veremos más adelante en este capítulo 10, que este capítulo 10 es como si se abriera una cortina delante de nosotros y nos hace ver qué ocurre en el reino espiritual. Existe un mundo espiritual a nuestro alrededor que no vemos, pero que sí tiene influencia sobre nosotros y que nosotros tenemos influencia también sobre él. Posiblemente el conflicto es grande, tenga que ver con esto, pero lógicamente también puede referirse a la situación que estaba pasando el pueblo de Israel allí en Jerusalén. Seguimos leyendo en el verso 5. Aquí vemos a un varón vestido de lino y tenemos que preguntarnos, según lo que vamos a leer desde el verso 5 al 10, ¿quién era este varón vestido de lino? Esta es una pregunta que se han hecho y se hacen muchos, y ahí los eruditos, los estudiosos dan varias respuestas, o por lo menos un par de respuestas. Dice el verso 5 de Daniel capítulo 10, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Uzfaz, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no me quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, y con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Hay dos opiniones al respecto de quién era este ser, esta visión, este varón que ve Daniel. Hay quien dice que es un ángel enviado por Dios, pero también es posible que sea una preencarnación o una cristofanía, es decir, una revelación de Cristo antes de su encarnación. ¿Por qué se piensa esto? Bueno, si vamos al Apocalipsis capítulo 1, vemos una descripción, la descripción que Juan hace del Señor Jesucristo, y allí menciona expresamente que es Él, y encontramos parecidos muy notables, descripciones casi idénticas, y lo vamos a leer porque es llamativo el parecido en las dos visiones. Apocalipsis capítulo 1, versos 13 al 17, dice, allí en este caso Juan en la isla de Patmos, dice, en medio de los 7 candeleros, dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía la espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Os fijáis qué parecido, ¿verdad? Se utiliza los ojos, unos antorcha, otros llama de fuego, ceñidos por el cinto de oro,
la voz, estruendo de multitudes, estruendo de muchas aguas. La reacción en ambos es similar, de desfallecimiento, de perder las fuerzas, de desplomarse. En los dos, tanto como Daniel como en Juan. Y los que opinan que no, que es un ángel, que no puede ser el Señor Jesús, es precisamente por lo que dice el verso 13. El verso 13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Dice, si es el Señor que es todopoderoso, ¿cómo puede ser esto? Bueno, es una objeción bastante lógica. Yo, a pesar de todo, me inclino a pensar que se refiere, que es el Señor Jesucristo, por la reacción de Daniel, por la expresión, por las descripciones, por cómo lo fortalece, por cómo le dice no temas, como se le dice a Juan. Ese es mi punto de vista. Yo creo que es precisamente la visión que tiene de Cristo Daniel. Ahora vamos a ver algo muy importante en este texto, y es precisamente la actitud de Daniel. Y aquí hay una lección muy importante para nosotros. Si vamos al verso 12, que es el que vamos a ver ahora, dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La actitud de oración, la actitud que tuvo Daniel ante Dios fue clave precisamente para que Dios le revele la profecía. Dice aquí, a causa de tus palabras he venido, a causa de tus palabras. ¿Qué palabras? ¿A qué palabras se refiere? ¿Qué palabras son estas? No sabemos exactamente qué palabras son, pero si vamos a lo más cercano en el libro, en el mismo capítulo 9, cercano en el libro, pero no tanto en el tiempo, porque ya pasó algún tiempo desde el capítulo 9, vemos cuál era esa actitud de Daniel en el capítulo 9. Después lo vamos a leer. Ahora es posible que también en estas palabras que menciona aquí, Daniel expresamente mencionara alguna petición al Señor para que le revelara esa profecía. Dice allí el texto: dispusiste tu corazón a entender, y a causa de tus palabras yo he venido. Hay tres aspectos importantes que podemos destacar de esta actitud de Daniel. En primer lugar, nos dice desde el primer día. Alguna vez lo hemos comentado. Lo que vemos y encontramos en la vida de Daniel es una disciplina constante. Disciplina. Desde joven tenía la disciplina de dedicar tiempo al Señor. Desde el primer día. En segundo lugar, aparte de esta disciplina, vemos que nos dice el texto: dispusiste tu corazón a entender. Dispusiste tu corazón a entender. ¿Qué quiere decir esto? Yo entiendo que quiere decir que dispusiste tu corazón para abrirte a la revelación de Dios. Y es precisamente lo que antes mencionaba. En el verso 9, si vamos al verso 2, cómo Daniel va a la palabra de Dios y cómo abre su corazón para recibir lo que Dios tiene que decirle. Versos 2 y 3 del capítulo 9 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años que habló el profeta Jeremías. Allí está Daniel investigando, buscando. La palabra de Dios requiere también investigación. No es una mera lectura. La lectura es buena, pero también requiere investigación. Requiere esfuerzo de nuestra parte. Requiere disciplina de nuestra parte, como la que tenía Daniel. De los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Verso 3 del capítulo 9.
y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, etcétera, etcétera. Después viene la confesión de Daniel por su pueblo, etcétera, etcétera. La apertura de Daniel en buscar en la palabra de Dios. Está claro que podemos leer la Biblia todos los días, incluso podemos estudiarla, hacer estudios, pero no vamos a recibir nada de la palabra de Dios, nada, si no tenemos la actitud adecuada. Cuando abrimos la Biblia, porque hay muchas personas que la estudian para criticarla, y grandes eruditos que han estudiado muchos años la palabra de Dios, y la han estudiado y la estudian para criticarla. Esto ocurre. Lo importante en este caso es la actitud con la que yo abro la palabra de Dios, la actitud con la que yo investigo, la actitud. Creo que Daniel nos enseña algo importante. Si la actitud no es adecuada, no voy a recibir nada de Dios. Recibiré cultura bíblica, que está muy bien, pero no voy a recibir nada de Dios. La actitud adecuada es esta actitud que nos enseña Daniel de apertura, de decir, Señor, ayúdame. Señor, háblame por tu palabra. No sé cuántas veces al abrir la palabra de Dios decimos esto o pensamos esto, pero sí que hay una necesidad de hacerlo. Tenemos que hacerlo, hermanos, en nuestras vidas. Y nuestra pobreza espiritual procede precisamente de esto en muchas ocasiones, porque sí, leemos la Biblia, pero ¿dónde está el anhelar que Dios te hable? Voy a abrir la Biblia para que Dios me hable. Que el Señor nos ayude a tener esta actitud de Daniel. La tercera cosa que nos dice este texto, verso 12, es y a humillarte en la presencia de Dios. Sin la humillación, sin humillarse delante de Dios, Dios no puede trabajar en nuestras vidas. Dios no puede hacer nada con nosotros si no nos humillamos delante de Dios. Podemos ser muy buenos estudiantes, podemos ser muy disciplinados. Si no nos humillamos delante de Dios, Dios no puede bendecirnos. Y una de las claves del éxito de la vida de Daniel es precisamente que se humilla, aprende a humillarse delante de Dios. No hay otra forma, no hay otro camino de acercarse a Dios. No hay otra vía que no sea la humillación. Y necesitamos entender esto. Y cada vez nos cuesta más, porque nuestra sociedad, en la que el humanismo está por encima de todo, en la que nosotros somos los protagonistas de todo, no entendemos que realmente el protagonista es Dios. El protagonista de la historia es Dios. El actor de la historia es Dios, no somos nosotros. Nosotros tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Solo Él, de esta forma, puede hacer algo con nosotros. Humillaos delante del Señor, dice Santiago, y Él os exaltará. Pedro también nos recuerda en su primera epístola, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y cuando los exalte, no necesariamente quiere decir os ponga en alto para que los demás puedan admiraros, sino para que Él pueda hacer cosas con vosotros, pueda utilizaros. Disciplina, apertura a lo que Dios dice en su palabra y humillación delante de Dios. Tres claves en la vida de Daniel que producen en su vida tremenda bendición. En este caso, la bendición de recibir la revelación de la palabra de Dios, recibir la revelación de lo que iba a ocurrir con su pueblo. En el momento más cercano, 200 años, 200 y pico años después, pero en un momento futuro, en el final de los tiempos, algo que todavía tiene que ocurrir. ¿Cuál es el propósito del encuentro? ¿Por qué hay este encuentro con Daniel? Verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. He venido para hacerte saber lo que va a ocurrir con tu pueblo, a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y aquí, en esos postreros días, hay mucha discusión entre los eruditos, los teólogos, los estudiosos. Postreros días puede significar efectivamente el futuro más cercano, pero hay quien hace énfasis que se refiere a los tiempos del final. Yo creo que
en las dos interpretaciones son correctas, porque esto se produce, la consumación de estas cosas, sí, en la historia, visto desde ahora, relativamente cercano, pero se va a producir todavía en el futuro, en los últimos tiempos, especialmente lo que leemos después en el capítulo 12 del libro de Daniel. Y ahora nos encontramos con algo interesante en este libro, capítulo 10, que es la guerra espiritual. Se nos abre un velo, se nos descorre un velo y vemos algo que no conocemos bien, que casi nos asusta, nos preocupa un poco. Vemos cosas aquí curiosas, llamativas, que no vemos en casi ninguna otra parte de la Escritura. Por ejemplo, verso 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Está hablando un ángel o una visión del Señor Jesucristo, una cristofanía, como también se le llama. Y dice, el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿De qué está hablando aquí? Es evidente que está hablando del mundo espiritual, seres angelicales. Verso 20. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver, fijaros, para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Está hablando de seres angelicales, de ángeles. Verso 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué nos quieren decir estos párrafos, estos textos de la Escritura? Bueno, de alguna forma nos dan algo más de luz sobre el mundo espiritual que no vemos, que está a nuestro alrededor. Podemos sacar varias conclusiones. En primer lugar, parece que hay seres espirituales que representan o velan por pueblos o ciudades. Podríamos añadir aquí iglesias. Si incorporamos lo que dice Apocalipsis en las cartas a las 7 iglesias. ¿A quién va dirigida? ¿A quiénes van dirigidas las cartas de las iglesias? Al ángel de la iglesia. Podríamos incluir, pero bueno, son temas que desconocemos un poco. Parece que velan por pueblos o ciudades. Miguel, vuestro príncipe. En el 12.1 dice, el príncipe que está de vuestra parte, de los hijos de tu pueblo. Parece que Miguel, a lo largo de la historia, es un ángel encargado de velar y de luchar por el pueblo de Israel. Después vamos a hablar algo más sobre Miguel. Se menciona también aquí, verso 13, el príncipe del reino de Persia, haciendo referencia a otro ángel. En este caso parece ser que es un ángel caído, que hay enfrentamiento, que hay lucha, que hay guerra. ¿Qué más vemos en estos textos? Vemos que de alguna forma las guerras que se producen terrenales tienen un reflejo en el área espiritual, en el área celestial. Porque si os fijáis, la parte final del verso 20 nos dice que ahora tengo que pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esto sucedió en la historia. Persia domina durante X años, después posteriormente viene Grecia y domina, como sabéis, de forma tremenda a través de Alejandro Magno. Parece que esas batallas en la tierra, de alguna forma, no sabemos cómo, tienen algún reflejo en el área espiritual o celestial. Acercándonos a Miguel, aparece 5 veces mencionado en la Escritura, 3 veces en este libro, que ya creo que las hemos mencionado todas, incluyendo ahora el capítulo 12.1. 2 veces más, Judas 1.9, allí se nos menciona y se le da el título de arcángel, que no sabemos exactamente lo que es. Hay quien dice que puede ser pues un grado superior, un grado por encima de los demás. Dice allí, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Normalmente cuando vemos a Miguel en la Escritura es peleando o en lucha.
Y por lo que vemos en este libro de Daniel parece que es el que vela por el pueblo de Israel. Y en este caso vemos que vela o disputa por el cuerpo de Moisés. No sabemos nada más. Mencionar mucho más de esto creo que es meterse en un terreno complejo. Pero aquí se menciona, aquí está Miguel. La otra vez que aparece, la encontramos en Apocalipsis, y aquí sí aparece con claridad, luchando en favor del pueblo de Israel, luchando contra el dragón. Apocalipsis capítulo 12 y verso 7. Ya estamos terminando. Apocalipsis 12, 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Es decir, contra el dragón. El dragón era aquel que iba y que va a luchar contra el pueblo de Israel. Precisamente no es casualidad que aparezca Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón. En estos dos casos, de alguna forma, aparece como protegiendo al pueblo de Israel, o en este caso hablaba de disputando el cuerpo de Moisés, no sabemos exactamente a qué se refiere. Y en este caso ya que claramente protegiendo al pueblo de Israel. Parece que hay también cierta jerarquía, ¿verdad?, en este mundo espiritual, cierta jerarquía, Miguel y sus ángeles. Tenemos que entender otra cosa más, lo que nos dice Efesios con respecto a este asunto, y que nos da un poco más de luz, Es algo que mientras estemos aquí no vamos a tener mucha luz, pero lo que está en la Biblia tenemos que intentar entenderlo. Efesios 6:12, fijaros hasta qué punto nos mete a nosotros dentro de esa guerra espiritual. Efesios 6:12 dice, allí el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Pero qué está diciendo este hombre? Dirían los que leían la carta, ¿pero qué está diciendo este hombre? No es contra carne y sangre, no es contra personas, dice, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando Daniel, allí en el verso 1, dice el conflicto es grande, también posiblemente se refiere a esto. Hay una guerra, una lucha espiritual que no vemos con nuestros ojos, pero que está ahí. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante que tengamos la actitud de Daniel. Pero hay una guerra, una lucha espiritual en la que, aunque muchas veces no somos conscientes, nosotros también estamos metidos. Y que tiene trascendencia más allá de lo que nuestros ojos ven. Tienen trascendencia en el mundo espiritual. Necesitamos ser conscientes también de esto. Creo que este libro de Daniel nos ayuda a entender que hay esta situación. Y aquí vamos a terminar, y me gustaría terminar con una aplicación, y tal vez podríamos sacar más aplicaciones o conclusiones, pero creo que hoy en día es especialmente importante para nosotros, para nuestras vidas, para nuestro día a día, aprender algo importante de Daniel, y que fue en su vida clave, y que fue lo que le llevó a recibir la bendición de Dios, y que fue precisamente lo que le llevó a ser un instrumento útil, porque durante muchos años Daniel estuvo sirviendo al Señor en distintos reinos. Estoy hablando, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la disciplina personal. Si hay algo que creo que nos diferencia, que nos aleja de Daniel, que hace diferente a Daniel de nosotros, es precisamente este punto. Fijaros lo que digo, disciplina personal. Creo que es la principal diferencia entre la mayor parte de nosotros y Daniel. Creo que tendríamos muchísima mayor bendición en nuestras vidas en la medida en que estemos dispuestos a sacrificar tiempo, en que estemos dispuestos a ser constantes. ¿Constantes en qué? ¿Constantes en qué? En lo que era Daniel constante, en nuestra vida devocional. Es decir, en nuestros ratos en la presencia de Dios. Daniel nos enseña que era disciplinado desde su juventud, desde su niñez prácticamente. Lo vemos con claridad en este libro. Recordáis, ¿verdad?, por qué fue echado en el foso de los leones.
¿Por qué fue echado? Por honrar a otro que no fuese el rey, porque estaba honrando a Dios. Y sabiendo de ese edicto del rey, abrió sus ventanas y oraba 3 veces al día, como solía hacer siempre. Por eso fue echado al foso de los leones. Disciplina personal. Necesitamos aprender disciplina personal. Necesitamos saber que la bendición en nuestras vidas no se produce porque no somos disciplinados personalmente, porque no leemos la palabra de Dios, porque no dedicamos tiempo a la oración, porque no, cuando leemos la palabra de Dios no anhelamos, no tenemos esa actitud de apertura delante de Dios, porque no nos humillamos suficientemente delante de Dios. Por eso no hay bendición en nuestras vidas. Por eso no hay bendición en nuestras vidas. Daniel nos enseña constancia, apertura y humillación. Y terminamos con una pregunta. ¿Quieres tener bendición espiritual en tu vida? ¿Quiero tener bendición espiritual en mi vida? Ya sabes cuál es la solución. Ya sé cuál es la solución. ¿Por qué no la hacemos? ¿Por qué no nos ponemos manos a la obra? ¿Por qué no aprendemos de Daniel? Que el Señor nos ayude a que se nos pegue algo de este hombre de Dios, de este hombre que supo sacrificar de lo suyo para entregarse al Señor, y que nosotros en nuestras vidas acomodadas de hoy en día, pues tal vez no lo hacemos, por lo menos no lo hacemos de esa forma. Que el Señor nos ayude. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa y tu palabra es profunda, y reconocemos nuestras limitaciones. No podemos sondear toda la riqueza que se encuentra en tu palabra. Tan solo llegamos a una pequeña parte. Pero lo que vemos, lo que aprendemos, lo que vemos en estos textos es la grandeza de un Dios tan poderoso, de un Dios que es soberano. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes control, tú diriges la historia. Tú diriges las naciones, quitas y pones gobernantes y reyes. Gracias, Señor, porque sabemos que nada es por azar, sino que está en tu mano todo. Y eso nos da tranquilidad. Gracias porque tu palabra nos enseña también que es importante que haya en nuestras vidas la actitud que tuvo aquel hombre, Daniel. Te pido, Señor, que nos des a nosotros la misma actitud. La actitud de ser disciplinados, de saber que tenemos que sacrificarnos, dedicar tiempo, ser constantes, como lo era Daniel. La actitud de saber que tenemos que saber que cuando abrimos tu palabra, tenemos que buscar tu voz para nuestra vida. Ayúdanos a tener esta apertura, que no abramos tu palabra para manipularla, que tantas veces lo hacemos, Señor, y perdónanos. Ayúdanos a abrir tu palabra para buscar tu voz para nuestras vidas. Y ayúdanos también, Señor, a humillarnos delante de ti. Ayúdanos a llorar delante de ti y a presentar y a confesar nuestra realidad delante de ti. Sabemos que de esta forma tú puedes bendecirnos, tú puedes bendecir a tu iglesia. Pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos y amigos que está aquí con nosotros en esta mañana, para que podamos tener esta misma actitud de Daniel. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.